Al 14. Dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, ahora venimos a ti una vez más para suplicar de ti, para pedir de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, que concedas que por la obra del Espíritu Santo podamos tener entendimiento en nuestras mentes y nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, y tú nos enseñes, tú nos moldees conforme a ella, tú nos instruyas para ser mejores instrumentos tuyos a la hora de evangelizar. Tú nos hagas incluso recordar, Señor, de la ceguera de la cual nos has sacado, para darnos una visión espiritual 20/20, para ver nuestra verdadera condición. Padre, y te pido más aún, que en esta mañana, por quien tú eres, el Dios tardo en airarse, pero pronto para extender gracia y misericordia, que tú esta mañana también traigas personas que están aquí presentes que aún no se han reconciliado contigo, para que tú abras también sus ojos como abriste los míos muchos años atrás, y puedan ver su verdadera condición y clamen a ti en esta mañana por el perdón y la misericordia que solo tú puedes dar. Te damos las gracias por la obra que vas a hacer, y sea todo hecho para la honra y gloria de tu santo ser, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas personas son las que viven bajo el engaño de creerse buenas. ¿Cuántas son? Déjeme decirle, la mayor parte. Millones de personas piensan que ellas no han hecho nada como para merecerse una condena en el infierno. Muchos jóvenes piensan así, muchas madres, muchos padres piensan así, muchos esposos y muchos esposos en esta mañana piensan así. Es muy común el ver alrededor y comparar nuestras vidas con las de otros. Y sabe, por lo general siempre vamos a encontrar a alguien que es peor que nosotros. Él es un pecador. Ella es una pecadora. Ella se merece el infierno. Él se merece el infierno. Pero yo soy un buen hijo. Yo soy un buen padre. Yo soy un buen jefe. Yo soy un buen empleado. Yo no busco que hacerle mal a nadie. Yo tengo mis fallas, lo sé. ¿Acaso no todas las tenemos? Yo no he hecho nada como para merecerme el infierno, en otras palabras. Así es como muchos piensan. Y así es como muchos viven día tras día engañados. Van camino a la condenación eterna, pero ellos mismos piensan, se consideran a sí mismos justos. Se consideran a sí mismos como que no han hecho nada por lo cual ellos siquiera piensen que se merecen una condena en el castigo eterno. Como tristemente en el caso de Tony,
triste por un lado, pero gracias al Señor, feliz por otro lado. Él estuvo aquí 2 meses atrás aproximadamente, cuando en este mismo ambiente estábamos teniendo un servicio en memoria de doña Mary, la madre de la esposa de nuestro pastor Juan Carlos, la madre de Adilia. Y él vino en aquella oportunidad pensando que lo que él estaba haciendo era dar sus respetos a su tía que había partido. Y él vino acá y los que lo vimos, nunca se nos pasó por acá que por dentro, ajeno a nuestro conocimiento y al de él también, el cáncer ya estaba en su etapa final. Y no fue sino hasta aproximadamente, Tony falleció el martes, ¿cierto? Y 10 días antes de eso, que él va con un fuerte dolor al hospital, pensando que era inicialmente cálculo a la vesícula, para solamente hallar después de unos exámenes de que lo que tenía era un tumor canceroso en el hígado y que lo único que puede hacer era ya irse a casa y esperar morir. Y así hay día tras día millones de personas que se piensan a sí mismas como justas, se piensan a sí mismas como buenas, no dándose cuenta, por decir así, que la enfermedad terminal del pecado las está llevando a la muerte y a esta muerte eterna, a un castigo eterno. Pero ellas dicen, yo soy bueno. Dios no puede estar tan caliente conmigo, tan enojado conmigo, como que si, ¿qué cosa? ¿Soy yo acaso un asesino? ¿Soy yo acaso un vendedor de drogas? ¿Soy yo acaso una prostituta? ¿Soy yo acaso un terrorista? ¿Soy yo acaso un ladrón? No, yo soy una persona noble de la sociedad. Yo trato de hacerle bien a todo el mundo. Yo busco que ser una persona buena y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios no puede estar así de enojado conmigo. No conmigo. Sin embargo, déjeme decirle que esto de acá es la triste realidad de millones y millones de personas en nuestro tiempo, y lo ha sido a través de todos los siglos. Las personas que piensan así llegan a pensar que porque ellos se consideran, se estiman a sí mismos en su propia evaluación, que ellos son buenos, que Dios debe de estar complacido con ellos. ¿Sabe? Así yo pensaba. Exactamente así era como yo pensaba. A pesar de todo lo que yo había hecho, de alguna forma en mi mente yo había racionalizado que Dios de todas maneras debía estar indudablemente complacido con mi vida. Hey, si mis padres decían, mira a mi hijo, y se enorgullecían del hijo de ellos, hey, si mis padres, ¿cómo Dios no se va a enorgullecer de mí? ¿Ah? Y sin embargo no sabía yo tampoco la ceguera tan grande que había en mí. ¿Y sabe qué? La sorpresa que se pueden llevar esas personas puede ser que sea una sorpresa ya en el último instante, y quizá muy tarde en algunos casos, cuando se den cuenta que justamente la actitud que mantuvieron todas sus vidas pensándose a sí mismos como buenos, resultó ser el obstáculo mayor, que fue aquello que impidió que reciban la verdadera bendición que Dios les quería dar, que es el perdón y la vida eterna en Jesús su Hijo. Amados, lo primero que quiero hacer acá es, al continuar en nuestro estudio en el libro de Lucas, es el de establecer la conexión que existe entre el pasaje precedente y nuestro pasaje de hoy. Eso quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque se recuerdan en nuestro estudio de Lucas que yo les he dicho, les he enseñado, que Lucas escribe siguiendo un hilo lógico. Él escribe en orden, él no salta de una cosa a otra de una forma abrupta, sino que aunque puede cambiar de localización y puede cambiar de instante, de todas maneras hay un hilo de pensamiento que nos lleva de un lugar a otro de una forma ordenada. Y entonces una de las cosas que Lucas nos había mostrado en el capítulo 17 es que le habían hecho a Jesús esta pregunta acerca de cuándo se manifestaría el reino. Y como hemos dicho, la manifestación del reino requiere la manifestación del rey sobre ese reino. Es decir, hablar del reino que está viniendo es hablar de la venida del rey Jesús.
Entonces, en esencia, la pregunta ¿cuándo se manifiesta el reino? Podría ser también hecha de la siguiente forma: ¿cuándo es que viene el Rey Jesús de regreso? Ahora, Jesús no responde en el capítulo 17 cuándo es que Él va a venir, pero lo que Él hace es que Él les dice a sus discípulos las características que van a verse allí durante el tiempo previo a su venida. Y más aún cuando continúa en el capítulo 18, Él hablando, aún en el contexto de la venida del reino, lo que Él hace es que dice, mira, ¿sabes qué? No solamente quiero hablarles de las características, pero también quiero decirles a ustedes cuál debe ser la disposición de sus corazones, cuál debe ser la oración constante en ustedes, en todos ustedes, sus discípulos, acerca de mi segunda venida. Yo quiero que ustedes ansíen, yo quiero que ustedes deseen continuamente, diariamente, aún llevándolos hasta orar por la venida misma del reino. Y yo quiero que ustedes se mantengan en oración constante para que el reino venga. En ese contexto, Lucas pasa ahora a decir: a unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. Es en ese contexto, estamos hablando de la segunda venida del reino, estamos hablando del reino ya por varios versículos, es en el contexto del tema del reino que entonces la pregunta sería: ¿y quiénes están entonces dentro del reino? ¿Se recuerdan? En Lucas también, semanas atrás estuvimos viendo que alguien se acercó y le dijo: Señor, Señor, ¿cuántos son los que se salvan? ¿Son muchos? Y pregunta más interesante, ¿no? ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Cuántos son los que van a estar? Y Jesús, como decimos, le volteó la pregunta y le dice: no, dice, la pregunta no es si son muchos los que se salvan, la pregunta es: ¿estás tú dentro de ese número? ¿Estás tú dentro de los que son salvos? Y entonces, una vez más, la intención de Jesús no es solamente hablar por hablar, de especular, no, sino que Jesús nos da cosas concretas, ¿ok? ¿Y a qué más concreto que saber cómo entrar al reino? ¿Qué más importante que entender cómo un pecador puede entrar al reino de Dios? Cómo una persona que ha pecado, que ha fallado, que ha roto la ley de Dios, puede ser uno que va a estar junto con Dios, el Dios santo, santo, santo. ¿Cómo? Así que lo que acá Jesús va a hacer es que justamente va a tratar acerca de eso. En ese contexto de estar hablando del reino, ahora vamos a ver cómo es que uno entra, al reino. Pero en segundo lugar, quisiera hacer una aclaración antes de dar un poco más de trasfondo a este pasaje. La aclaración que quiero hacer es con respecto a lo que este pasaje no enseña. Este no es un pasaje que enseña acerca de cómo uno debe de orar. Se los digo porque en mi estudio encontré varios expositores que tomaban que este pasaje lo que está enseñando es la actitud que debe prevalecer para orar, una actitud de humildad, y que Dios rechaza la actitud orgullosa y no escucha tu oración. Sí, es verdad, ¿ok? Pero ese no es el punto del pasaje. Eso no es lo que Jesús quiso decirle a su audiencia. Para esto, vean conmigo el versículo 9 y el versículo 14. Jesús dice, Lucas, lo siguiente: Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y le da la historia, ¿ok? La historia que yo he titulado El presumido y el pecador, ¿ok? Le da la historia del presumido y la historia del pecador. Pero el versículo 14, mira que dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La enseñanza principal de Jesús va acerca de cuál de los dos fue justificado, fue hecho justo. Ese es el punto principal. No es acerca de cómo uno debe de orar. Ahora, como un punto secundario, indudablemente que para que uno obtenga esta respuesta, tiene que indudablemente tener un corazón humillado, humilde delante de Dios. Claro que sí, ¿ok? Pero ese no es el punto principal. El punto principal es: Jesús quería hablarle a estos que se consideraban guri, a estos que se consideraban buenos, a estos que se estimaban a sí mismos como: yo no he hecho nada malo como para merecerme el infierno, y decirles: mira, ojo, mira que ese que se consideraba así está camino a la condenación, y el otro, que era un sinvergüenza, está camino al cielo.
ese fue justificado. Así que ese es el punto principal. Es el punto principal. Ahora déjenme decirles una cosa, amados hermanos. Este pasaje es un pasaje fundamental. Este es un pasaje fundamental. Es decir, hay muchas enseñanzas en la Escritura y todas ellas son importantes. Déjenme decirle, dentro de todas las enseñanzas, este de acá es uno de los pasajes más fundamentales en toda la Escritura. Porque aquí queda claro de los labios del Señor quién entra y quién no entra. ¿Quién entra y quién no entra? Déjenme decirle, este pasaje acerca de entrar al reino y no entrar fue para la audiencia de Jesús un shock. Un shock. Porque les recuerdo, amados, lo que hemos venido viendo acerca y conociendo, aprendiendo acerca de el contexto en el cual el Señor se movía, a quién le está hablando, cuál era la creencia principal. No era muy distinta a la que es ahora. El mayor número de personas en el tiempo de Jesús se consideraba a sí misma como aptas para ya estar en el reino, para contarse como que ellos ya estaban de facto en el reino. Ellos ya estaban de hecho ahí dentro. Ellas eran personas que se estimaban a sí mismos, y esta enseñanza promovida, esta enseñanza dada a través de las sinagogas gobernadas principalmente por los fariseos que eran y sus teólogos, los escribas, que eran los que diseminaban esta falsedad, habían enseñado a la gente que ellos podían llevar una vida tal de obediencia a lo que ellos estimaban era la ley de Dios, que los calificaba para ser considerados como justos, como rectos delante de Dios. ¿Y sabe qué? Exactamente el día de hoy la gente no ha cambiado ni un ápice. Es exactamente igual hoy día. Si hoy día vamos afuera y nos vamos al Town Center, y en el Town Center nos ponemos ahí en el food court para agarrar el mayor número de personas, y ahí pues probablemente pueden haber unas 1000 personas a la misma vez, y a todos le hacemos la pregunta, dígame usted, ¿cómo es que una persona puede entrar al cielo? La respuesta es ser, bueno, tiene que ser, ¿qué? Bueno. Tiene que ser bueno. Si la persona no es buena, no va al cielo. Y la siguiente pregunta, si hacemos como decimos en inglés, un follow-up, una pregunta de seguimiento, y le decimos, ¿es usted bueno? La persona que va a decir, soy una buena madre. Yo no estoy como otras madres que abandonan a sus hijos. No, yo estoy ahí. O decir, yo soy un buen padre, me fajo trabajando, me esfuerzo. Mira la casa donde vive mi esposa y mis hijos. Mira el carro que yo les doy. Mira la educación que les doy. Mira cómo los visto. Acabamos de salir de acá de Neiman Marcus. Les doy lo mejor a mis hijos. Yo soy un buen padre. Y viene un jovencito y le pregunta, ¿y cómo se entra al cielo? Bueno, siendo bueno, indudablemente. ¿Y eres tú bueno? Soy un buen hijo, estoy tratando de vivir la mejor forma posible, de obedecer a mis padres. Por supuesto que sí. Si le hacemos una encuesta, la mayor cantidad de personas va a responder que la forma de entrar al cielo es siendo bueno. Y cuando le preguntas, ¿eres tú bueno? La mayor parte de personas va a decir, sí. A la misma vez, la mayor parte de personas van a decir, pero yo sé que tengo mis fallas. ¿Acaso no todas las tenemos, por favor? ¿Usted tiene fallas? ¿Usted tiene fallas, joven? Yo también. Todos tenemos fallas. Pero nada en realidad tan serio es lo que quieren decir como para pensar acerca de un infierno. No. Nada tan serio como para ello. Es por eso que este pasaje, amados, es un pasaje fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ello es que Jesús enseña así claramente quién entra y quién no entra. Punto. Este pasaje es un pasaje fundamental porque a través de este pasaje disipa muchas veces que yo escucho a veces, y me acuerdo al principio de mi vida cristiana que yo también a veces dudaba y decía, ay, pero mira, es tan bueno, de repente Dios va a considerar algunas cosas, porque míralo, en realidad es tan bueno, no es como que viva una vida tan perdida como otro, es tan bueno, y a veces uno se puede pensar, de repente Dios iba a considerar alguna esta cosa. No,
Amados, no. Jesús acá habla en blanco y negro, acá pone las cosas así, en un contraste totalmente claro, cristalino, para que no le quede a nadie la duda de quién entra y quién no entra. Así de sencillo. Aquí no hay área gris. Con respecto a entrar al reino, no existen áreas grises. No de que vamos a ver de repente porque tú no sabes, Dios va a cocinar. No hay tal cosa. Eso allí no existe en la Escritura. No existe. ¿Sabe? Jesús hablaba siempre causando un shock a sus oyentes. Una vez más les recuerdo, nosotros estamos tan removidos y somos personas de mente con pensamiento occidental. Nosotros no somos personas de pensamiento oriental, no pensamos como los orientales, no tenemos las costumbres de los orientales, no vemos la vida como los orientales. Por eso es que toma este trabajo de venir y de buscar que introducirse y meterse en los zapatos de la mente oriental para tratar de ver que entonces, entender lo que Jesús estaba diciendo. Para la mente de los oyentes del tiempo de Jesús, en aquel entonces, pues, ¿quién mejor quién sería la persona más justa, más recta que un fariseo? Que un fariseo. No puede haber persona más justa y más recta que un fariseo. O que un escriba. En el tiempo de Jesús, por eso cuando Jesús empezó a hablar y a decir, mira, ese no va, ese tampoco, la gente estaba en shock y decía, entonces, ¿quién puede ser salvo? En el tiempo de Jesús, la gente pensaba que la riqueza era sinónimo de la bendición de Dios. Y si era sinónimo de la bendición de Dios, esa persona tenía que estar en el cielo. Y Jesús dice, los ricos, difícil que entre. Entonces la gente se escandalizó y decía, ¿cómo? ¿Cómo? Que el rico no va a entrar, pero si esa es la evidencia, es rico porque Dios lo está bendiciendo. ¿Cómo? Tenían defectos en su teología. Tenían defectos en su teología, tenían defectos en su entendimiento bíblico. Ellos habían hecho su propia forma de pensar con respecto a cómo una persona entra. Y Jesús lo que hace es que empieza a disipar todas estas cosas y empieza a abrir los ojos de todo el mundo, causando shock tras shock, tras shock, tras shock. ¿Y sabe qué? La gente necesita eso. El día de hoy la gente necesita eso. Déjeme decirle, debemos de ir con cortesía, debemos de ir amablemente, debemos de ir con una actitud no altiva, no soberbia, humilde y todo, pero debemos de ir con la verdad. Y debemos de ir, amados hermanos, así, con denuedo. En inglés es with boldness. Tenemos que ir y de llamarlo como Dios lo llama, decirlo como Dios lo dice. No irnos tratando de ponerle un poquito de azuquítar acá y un poquito de azuquítar allá como para endulzar la píldora. No. Esta mañana cuando yo compartía algunos de los pensamientos que estoy compartiendo con ustedes, con los hermanos de Boca Community, les decía, amados, la gente necesita eso hoy. Y no es de nosotros, no se nos ha dicho a nosotros que vayamos a cambiar el mensaje, a ponerlo más dulcecito. No, tenemos que hacerlo tal cual el Señor lo tiene. Este pasaje, amados, es un pasaje claramente fundamental. Pues ¿quién entra al reino? Y la respuesta a esto, ¿quién entra al reino? Mira, la respuesta es relativamente fácil en realidad. Y yo quisiera que tú la tengas bien clara, hermano, hermana. Es bien fácil la respuesta a esto. ¿Quién entra en reino? Entonces, ¿cómo es que una persona puede entrar? Déjame decirte, o entras por tus méritos o no entras. ¿Lo entiendes? O entras por tus méritos o no entras. O entras porque eres lo suficientemente bueno o no entras. O entras porque tu religión es suficientemente buena o no entras. O entras porque has sido, como tú dices, una buena esposa, lo suficientemente buena, o no entras. ¿Ok? O entras por tus méritos o no entras. ¿Y sabe qué? Lo que Jesús dice es, ninguno entra por sus méritos. Y en un momento vamos a estarlo viendo. Entonces la pregunta es, si no entras por los méritos, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si no puedes entrar por tus méritos, si yo no puedo entrar por mis méritos, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se entra? Entonces está ahora lo que Dios hace por medio de los méritos divinos, los méritos ganados
para nosotros por Jesús. O entras por tus méritos o entras por los méritos de Jesús. Son las dos únicas formas. Y entrar por tus méritos, no ha llevado a nadie ni va a llevar a nadie al cielo. Y si piensas que sí, te vas a dar la gran sorpresa de tu vida. Mire, y esto es algo que los israelitas del tiempo de Jesús debían de haber claramente entendido. Esto es algo que los israelitas del tiempo de Jesús debiesen de haber claramente entendido. ¿Por qué? Porque tenían revelación del Antiguo Testamento que indicaba justamente eso. Tenían la revelación que Dios les había dado. Por ahí hay algunos que piensan, no, es que en el Antiguo Testamento no había forma de cómo saber porque ese es el Dios de ira. Y no digo que Dios castiga y nadie se puede salvar allí. No, por el contrario. En el Antiguo Testamento claramente Dios, a la forma de sombras, claro que sí, pero sin embargo aún con sombras, Él claramente le enseñó al pueblo de que por sus méritos jamás llegarían a estar en su presencia, pero que tenía que haber algo que Dios mismo debía de hacer para que así pudiesen estar delante de su presencia. Esto lo enseñó claramente. La pregunta de cómo entrar no es una pregunta que la gente se hizo recién en el tiempo de Jesús. Es una pregunta que la gente, cuando se pone a pensar en una forma más concienzuda, más cabal, se hace esa pregunta: oye, de verdad, ¿y cómo es que yo? Porque ya no se trata de que si él va a ir al cielo, no, a las finales se trata de ti. ¿Cómo es que yo voy a estar allí? ¿Cómo es que yo voy a entrar? Y sabes, una pregunta que se ha hecho desde hace miles de años atrás. Ven conmigo, por favor, al libro de Job. Job, capítulo 9. Y allí en Job 9 quisiera que leamos el versículo 1. El Antiguo Testamento declara claramente todas estas cosas. Los israelitas debiesen de haber entendido el mensaje claro de Jesús. No debiese de haberle sido un shock, en otras palabras. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Y mira la pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Ahí está la pregunta. ¿Cómo es que el hombre puede ser hallado justo para poder estar junto con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo toma lugar eso? Si vienen más adelante conmigo, por favor, al capítulo 25, en el mismo libro de Job, 25:4, leemos allí lo siguiente: ¿cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? Ahí está la pregunta otra vez. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? Y mira la segunda parte del versículo: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Y acá no estamos hablando que cuando sale la criatura del vientre de la madre sale sucio. No estamos hablando de eso. Acá estamos hablando, aún en este tiempo, estamos hablando aproximadamente 4.000 años atrás. El libro de Job es uno de los libros más antiguos y el contexto parece ser la era patriarcal. 2.000 años antes de Cristo, más 2.000 nuestros, son 4.000 años atrás. ¿Ok? Casi al albor de la humanidad, después del diluvio. Vemos aquí de que se hace una pregunta desde tiempos inmemoriales: ¿cómo es que puedo ser justificado delante de Dios? Que equivale a decir: ¿cómo puedo ser limpiado de aquello con lo cual nací desde mi vientre? ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta de la revelación que Dios le dio desde aquel entonces? ¿Cuán claro era el mensaje de Dios desde un principio? Eres un pecador. Has pecado. Estás sucio. Acá hablar de la limpieza está hablando de que hay una suciedad. Y la suciedad que se refiere es la suciedad misma del pecado. Una suciedad que viene de generación en generación en generación. El día de ayer mi madre le estaba hablando a una señora. Y en un momento yo llegué nada más en parte de la conversación. Y en parte de la conversación la señora dijo: mire, porque yo no creo, dijo ella, yo no creo que el ladrón
es ladrón por naturaleza. Yo creo que el ladrón se hace ladrón. Y ahí una vez más se delata el entendimiento común y mayoritario entre los seres humanos, que la gente es empujada a hacer lo malo, que la gente hace o toma decisiones porque es empujada hacia ello, pero que inherentemente dentro de sí todos somos ¿qué? Buenos. Pero sin embargo la Biblia una y otra vez dice: no sois buenos, no sois buenos. Y no es que esté haciendo barra, pero dice: no sois buenos, estáis sucios. El pecado es la suciedad que ha teñido absolutamente toda facultad humana. Toda facultad humana está teñida por el pecado. No hay absolutamente nada, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, dice el libro de Isaías. Somos como una llaga podrida, maloliente por el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y la pregunta de tiempos inmemoriales ha sido: ¿cómo limpiar tal suciedad? ¿Cómo limpiar tal suciedad? ¿Cómo limpiar al hombre y a la mujer que nacen con este pecado? Desde que salen del vientre de su madre ya están contaminados por este pecado. ¿Cómo? ¿Usted ve? Dios había revelado estas cosas desde antes. Esto no son cosas nuevas. Estas son cosas que se encuentran allí en la Escritura. Job, alrededor del año 2000, escribe esto. Las cosas no han cambiado para el año 700 antes de Cristo. En el año 700 escribe Isaías, y venga conmigo al capítulo 64. Y mire, el día de hoy predomina el pensamiento evolucionista. Y parte de la aplicación del pensamiento evolucionista en nuestra sociedad es de que el hombre, conforme pasa el tiempo, están sobreviviendo solamente ¿quiénes? Los más fuertes. Están sobreviviendo ¿quiénes? Los mejores. ¿Cierto? Tanto así, las cosas están tan bien ahora que hasta el líder de nuestra nación hace poco dijo de que nunca hemos vivido en tiempos tan tranquilos como los que estamos viviendo ahora. Nunca hemos vivido en tiempos tan tranquilos como los que estamos viviendo ahora. Él y otros de nuestros gobernantes están viviendo en La La Land. De verdad que sí. Están viviendo en un país de fantasía. Están viviendo una historia de Disney World. Pero mire, Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6, miren lo que la Biblia dice. Mira, han pasado 1300 años. Y si fuese cierto el pensamiento evolucionista aplicado para aquel entonces la sociedad sería mejor, entonces las obras de las personas serían mejor, serían más aceptas pues a Dios, ¿no? Porque total, si estamos yendo hacia lo mejor, cada vez estamos evolucionando y cada vez estamos siendo mejores, nuestra sociedad va a ser más justa, todo va a ser mejor, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la evolución. Estamos yendo hacia allí. ¿Ok? Bueno, pero mire cómo Dios a través del profeta Isaías declara una vez más nuestras justicias. Si bien todos nosotros somos como, ¿qué? Suciedad. Pasaron 1300 años, pero ahí está la misma suciedad y la misma falta de limpieza. 1300 años después. Ahí está, igual. Dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, y más aún, y todas nuestras justicias, para ahí por un momento, todo lo que nosotros estimamos o todo lo que nosotros a nuestros propios ojos son cosas buenas. Todo dice, y todas nuestras justicias, todo lo que en el tiempo de Isaías había gente que una vez más usted iba afuera, decía, sí, todos tenemos nuestras fallas. Por supuesto que sí, pero en esencia, en lo profundo del corazón, yo soy una persona buena y hago obras buenas. Y Dios le dice por medio del profeta Isaías a esa generación y a nosotros también, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo he dicho antes, se lo repito, quizá algunos de ustedes no lo han escuchado antes. Perdónenme la repetición si usted lo escuchó antes, pero en aquel entonces no habían tampones. Y en aquel entonces no habían toallas higiénicas. En aquel entonces las damas, durante su periodo, utilizaban paños menstruales. Y estos paños, después que habían sido manchados por el flujo femenino, eran paños que al poco rato nomás empezaban a oler fuerte. Y Dios dice, todas tus justicias
así me hieden. Así me hieden todas tus justicias. Todo lo que tú estimas tan bueno y elevado, a mí me hieden. Déjeme decirle, Dios claramente ha ido diciéndole a la gente, ustedes no son tan buenos como el pecado los hace pensar que son. ¿Cómo van a limpiar su pecado? ¿Cómo van a limpiar su pecado? Dios ha querido al principio decirles eso. Miren, es tanto así que en el tiempo de Jesús, lamentablemente esto había sido olvidado, y Jesús, una de las cosas que hace continuamente a través de los evangelios, Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque Jesús acá lo que tiene que hacer es, tiene que quitar toda la caparazón, toda la costra, por decir así, que había salido de siglos de falsas enseñanzas a los cuales los israelitas de su tiempo habían sido expuestos. Tanto así que el estándar real de la palabra de Dios escapaba a todos ellos. Escapaba a todos ellos. Y Jesús una y otra vez se encontraba trayéndolos a ellos al verdadero estándar de lo que debiese haber sido un claro entendimiento para ellos. Tanto es así que Jesús lo que hace es que les muestra una y otra vez que Dios no está satisfecho con una persona con 50% de perfección. ¿No? ¿60? No, tampoco, 60 no califica. ¿70%? No, aunque es mejor, 70% de perfección no te califica para entrar al cielo. ¿80 una B? No, y 80 ya no es B por si acaso. ¿90% de perfección? No, 90% de perfección no califica. ¿97? ¿99? ¿99.99999? No. 100% de perfección, exactamente tal cual Dios mismo tiene, para que no vengamos acá a debatir qué perfección, la de quién, si la de fulano o la de mengano, la de Dios mismo, es la que Dios requiere para que alguien esté eternamente delante de su presencia. 100% de perfección, exactamente igual a la de Él mismo. Estamos fritos, señores. Estamos fritos, en buen decir limeño. Y el Señor Jesús tuvo que una y otra vez batallar justamente eso, enseñándoles una y otra vez eso a la gente que le escuchaba, porque cuando llega el Señor encuentra a toda esta masa de gente que había sido por décadas y décadas enseñado las enseñanzas de los fariseos y de los escribas, y ellos habían sido, como Jesús les acusa, ¿no? Dice, ustedes escribas, ustedes teólogos, lo que han hecho es que ustedes mismos no están entrando y ustedes están siendo el estorbo por el cual la gente no entra al reino. Así se los dijo el Señor. Ustedes y los que están transmitiendo las enseñanzas, ustedes, todo el grupo de fariseos que estaba allí. Ustedes son los responsables. Tanto es así que el Señor Jesús, una de las primeras cosas que queda grabado que Él hace al principio nomás, entra en un choque frontal de la verdad con el error, ¿ok? Va frontal. El Señor Jesús no vino a perder el tiempo, Él fue, sabiendo el tiempo que le quedaba, la labor que tenía, Él fue directo a agarrar al toro del error por las astas para traerlo hacia abajo. Y lo que el Señor hace, por ejemplo, en Mateo 5, versículo 20, mira lo que dice. Déjeme decir una cosa. Hay muchos, y yo lamento esto muchísimo en la comunidad cristiana, que hay algunos que van y que utilizan el ejemplo de ciertas personas para decir, mira, he ahí el modelo de una persona noble, de un cristiano noble, de un cristiano piadoso. Y muchas veces se levanta el nombre de Madre Teresa. Y dicen, no, la Madre Teresa, no, pero es que esa fue una santa. Y hay muchos dentro incluso del liderazgo cristiano que levantan y exaltan a la Madre Teresa como aquella que fue un gran ejemplo de fe cristiana.
¿Sabe lo que Jesús diría acerca de eso? Nos diría, ustedes ven a la Madre Teresa, ¿ustedes creen que fue un gran ejemplo de santidad y un gran ejemplo para todo el cristianismo, un gran ejemplo de lo que es ser un cristiano? O déjenme decir una cosa, diría Jesús, si ustedes no tienen más justicia que ella, ninguno de ustedes va a ir al cielo. En esencia, ¿qué es lo que diría el Señor Jesús? La justicia de ella no la lleva al cielo. Y si la de ustedes no es mejor que la de ella, ustedes tampoco entrarán al cielo. Y yo, eso es escandaloso. Bueno, déjeme decírselo. Mire lo que le dice el Señor Jesús a sus oyentes en Mateo 5:20. Porque yo os digo, dice el Señor, hablándole ahí a un grupo de gente, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto fue un shock, esto fue un tsunami, esto fue un terremoto de magnitud 11, no de 10, de 11. Esto fue un huracán de categoría 10. Esto sacudió a la gente que escuchó lo que escuchó. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos no podía haber en sus mentes el concepto de una persona más cercana a Dios, de una persona más junto con Dios, de una persona más recta que un fariseo. El fariseo era el ejemplo, era el prototipo de lo que todo israelita debiese ser. Y los escribas, grandes maestros que ellos eran. Ellos eran los que tenían las llaves para entrar al cielo. Y lo que Jesús viene y les dice es, ¿ustedes creen que estos fariseos y estos escribas van a ir al cielo? ¿Ustedes creen que la justicia de ellos los califica para ir al cielo? Déjenme decirles una cosa, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y la de los escribas, tampoco ustedes entraréis en el cielo. ¡Wow! ¡Qué shock! ¡Qué shock! Aquellos que consideran que son los más justos, los más rectos y que no están entrando al cielo. Y el Señor Jesús una vez más tuvo que ir y tuvo que batallar. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 21, mira lo que dice. Dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, ahí estás tú. Dice, yo soy bueno, yo nunca he matado. Y Jesús dice, ok, muy bien. Nunca mataste. Te enojaste. Igual al infierno. ¿Cómo? Sí, porque no se trata solamente de una justicia externa que tú piensas que estás cumpliendo, sino que se trata de una justicia externa que es el resultado o lo que fluye de una justicia interna. Y nosotros somos maestros para llevar todo tipo de cosas dentro de nosotros, todo tipo de pensamientos dentro de nosotros, todo tipo de resentimiento, todo tipo de odio, todo tipo de lascivia, todo tipo de pecado dentro de nosotros, pero por fuera ser guri guri. Y presentar una finta delante de todos. Externamente podemos ser hallados delante de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tipo! ¡Wow! ¡Qué tipa! ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué excelente! Son personas, son Madre Teresas. Y Padre Teresos, me imagino. Pero sin embargo, por dentro, estar totalmente podrido. El Señor Jesús dio otra ilustración, versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No me vengas a mí, pero yo no me he acostado con nadie cuando estás ahí viendo una pornográfica. Cuando estás ahí viendo una revista, diría Jesús. Cuando estás pensando acerca de tu vecina en vez de tu mujer. Cuando estás pensando acerca de tu cotrabajadora en vez de tu esposa. No me vengas a mí con eso. Esto es uno de los efectos del pecado en la vida de las personas, amados. Tiene un efecto, como llaman los teólogos, noético. Noético. La palabra lo que quiere comunicar es la idea de algo que vuelve estúpido. Algo que lo que hace es que le da un estupor en la mente a la persona, de forma que ya no piensa en realidad en términos de la relación con Dios, de cómo entrar, de evaluar uno mismo si uno está en realidad bien o mal delante de Dios. Uno pierde la capacidad de poder ver las cosas en 20 sobre 20.
y uno se vuelve básicamente ciego. Ciego. El pecado es tan engañoso, que lleva al pecador más vil a considerarse bueno y justo. Y encima a decir, básicamente, el cielo se ganó conmigo, el cielo se ganó conmigo. Amados, el tiempo se ha ido. Hay más que el Antiguo Testamento dice al respecto de esto. Y Dios mediante lo continuaremos la próxima semana. Sin embargo, amados, si podemos terminar diciendo lo siguiente. ¿Te das cuenta de la ceguera de la cual nos ha sacado el Señor? Gracias al Señor que nos abrió los ojos, Gracias al Señor que Él un día penetró la dureza de esa justicia propia, que la Biblia lo presenta que es como un brillante, como un diamante en el corazón. Esa creencia que hay en nosotros de que no somos tan malos, que en nosotros somos en realidad, ahí dentro del corazón en realidad somos buenas personas. Y Dios tuvo que darle una y otra, y fue solamente por su gracia que Él obró de tal forma que quitó ese velo que había en nosotros y pudimos ver, primero para asustarnos, ciertamente, cuán sucia estaba nuestra alma. Yo me recuerdo el día que yo vine a conocer la gracia del Señor. El Señor allí no me dio descanso. El Señor me ametralló así, uno y otro, así como una película pasando a 1.500 millones de millas por segundo, de todas las cosas que yo había hecho. Y aún hasta ese instante decía, pero no soy tan malo, Dios, no soy tan malo. Hasta que llegó un momento que bajo el peso de todo mi pecado, quedé tendido, no literalmente, pero en mi alma, quedé tendido y humillado delante de Dios para reconocer mi verdadera condición y cuánto en realidad le necesitaba. Y sabes, Él dio su vida por mí y por ti. Y ahora, ¿qué hacer pues? ¿Qué hacer? Bueno, en respuesta, hay algo que nosotros podemos hacer. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvados, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Quiero invitarte ahora a los hermanos que vienen acá para que cantemos esta última canción, para que pienses en la letra de esta canción que dice, ¿sabes? Desde el principio tú eres el que has sido, tú creaste todo. Dice, y todo lo hiciste para que yo estuviese allí. Fuiste a una cruz, llevaste la carga en pecado, todo lo hiciste para que yo estuviese aquí, junto a ti, delante de ti. Por lo tanto, mi única respuesta ante todo lo que tú has hecho es entregarte todo mi corazón y toda mi vida y vivir con fidelidad, con todo mi alma. En otras palabras, para amarte con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Sea esa la respuesta en tu corazón el día de hoy. Mas si tú no conoces la salvación de Dios hoy, quiero que sepas que así como este pecador, y más adelante vamos a hacer una cosa preciosísima. Ustedes se recuerdan ahí cuando hemos leído del publicano, dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Ok? Ahí le falta el artículo, el pecador. Ese publicano se consideraba el pecador de pecadores. Él llegó al punto de decir, no hay más pecador que yo. Así yo también, ese día de mi salvación, llegué al punto en que dije, yo soy el pecador más grande que existe. Déjame decirte tú que estás allí, si a ese pecador como yo Dios salvó, ciertamente que a ti también te quiere salvar. Clámale a Él, como Tony hizo, como yo hice y como muchos que están a tu alrededor han hecho.
y sé salvo hoy.